Esta noche quiero hablar de los 3 niveles de la voluntad de Dios. Jesús vino a este mundo. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A hacer la voluntad del Padre. Dice, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y cuando le dijeron, ahí buscan tus hermanos, y me dice, no. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son. Y muchas veces la iglesia se pregunta, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Estaré haciendo yo la voluntad de Dios o no estaré haciendo la voluntad de Dios? Pues déjeme decirle que la voluntad de Dios tiene 3 niveles. Vamos a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Leo para ustedes, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Me escuchó, hermano? Os ruego por las misericordias de Dios, que todos sabemos que son nuevas cada día, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Ojo, hermanos. No queremos uvas. ¿Qué es una pasa? Perdón, no queremos una pasa. ¿Qué es una pasa? Una uva seca. Él quiere sacrificio vivo, pero vamos a ver qué es sacrificio vivo. Santo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? ¿Que le agrade a quién? A Dios. Amén. Que es vuestro culto racional, un culto hecho con entendimiento, un culto hecho con raciocinio humano, sabiendo lo que hacemos, sabiendo lo que damos, sabiendo qué vamos a entregar. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Amén. Nuestros cuerpos, ojo, la carne. Pablo pudo decir un día, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? No se me apresure. Solo volvamos a ver hacia adentro y cuántos podemos decir, ya no vivo yo. Pablo pudo decir, he crucificado mi carne juntamente con Cristo. ¿Cuántos podemos decir eso? Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se da cuenta cómo es que no nos vamos a conformar a este siglo? Solo a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva nuestro entendimiento? Aprendiendo cada día más. Así es como renovamos nuestro entendimiento, metiendo nueva información, que es lo que tratamos de hacer hoy. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, y aquí viene la forma, el método
La regla de cómo comprobar, conocer, entender la voluntad de Dios, que tiene 3 niveles. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay 3 niveles en la voluntad de Dios: la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? La buena voluntad de Dios es lo que Él permite. A ver, los que se la juegan, aquellos que se la juegan a la buena voluntad de Dios, son los que hacen y deshacen. Después de haber recibido a Cristo, después de ser salvos, después de ser lavados con la sangre de Jesús, empiezan a jugar con el otro equipo. Pero la buena voluntad de Dios, aún los ama. Pero el jugársela les limita las grandezas que Dios tiene para aquellos que le aman. Entonces usted empieza a ver en su casa guerra, violencia, disensión, falta de bienes, falta de cobertura, falta de paz, porque están dentro de la buena voluntad de Dios. Dios los sostiene, pero no tenemos acceso a aquello. ¿Por qué? Porque estamos jugando con el pecado. Estamos jugando con las cosas que a Dios no le agradan. Siempre sos salvo. Siempre sos salvo. Pero no tienes el acceso a aquellas cosas maravillosas que dice el Señor que están guardadas. Las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Porque son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Y el que ama a Dios no se la juega a vivir bajo la buena voluntad de Dios. No se la juega. Amén. Esos de la buena voluntad de Dios, los que se la juegan en la buena voluntad de Dios, son los primeros de esa canción. Esa canción el hombre empieza a decirle a Dios: ¿y usted dónde está? ¿Por qué permite tanto dolor? ¿Por qué la gente se muere en África? ¿Por qué los niños están desamparados? No, un momentito, muchacho, un momentito, muchacha. Yo no permito eso, ustedes son los que lo permiten. ¿Dónde está aquel Dios de Elías? Dígame dónde está Elías y vendrá el Dios de Elías. Así de sencillo. ¿Dónde está aquel Dios que se dejaba oír? Aquí está, lea la Biblia. Él sigue contestando, Él sigue dejándose oír. Por eso dice la canción: el que quiere oír. Aquel que quiere oír todavía puede oír a Dios contestar. Todavía puede oír a Dios hablarle al corazón. Los que se la juegan en la buena voluntad de Dios andan viendo otra o otro que no es el de ellos. Pero volviendo a la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios nos permite un montón de cosas, hermano. Pero nos cierra el portillo a un montón de bendiciones también. Y entonces usted se para: pero Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otro? Entonces cuando el Señor le dice: ok, sóquese la faja, vamos a hablar. Ok, sóquese la faja. Yo voy a hablar y usted me contesta. ¿Por qué no fuiste a la vigilia anoche? ¿Qué te atrasó? ¿Qué te quedaste viendo? ¿Por qué cuando la selección juega a las 7 de la mañana, desde las 6 están haciendo el pinto para desayunar viendo el partido? Y cuando yo te llamo a orar a las 5 o 6 de la mañana te da pereza, te da frío.
pongámonos a cuenta, hagamos una introspección, hagámonos una radiografía interior, veamos a ver cómo está nuestro corazón con Dios. ¿Bajo cuál voluntad estamos viviendo? ¿Estamos dependiendo de la buena voluntad de Dios? Entonces no pidas lluvia tardía. Si estás viviendo bajo la buena voluntad de Dios, no pidas que se cumpla el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Qué sigue? La palabra que sigue. Los que están bajo la buena voluntad de Dios, todo les va a faltar. Lo que les queda es aquello que dice la palabra, que se salvan como por fuego, dejando los pelos en el alambre. Porque el amor de Dios y las misericordias de Dios son nuevas cada día. La voluntad agradable de Dios es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere que hagamos, pero muchas veces dejamos las malas juntas, dejamos de ver a otros y a otras, pero hacemos otras cosas sin comprometer el 100% de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Estamos en la iglesia, pero mire, estamos haciendo otra cosa, que está viendo para allá, que el otro está hablando con aquella, que el otro está viendo el otro está viendo el televisor, el otro está viendo acá. Entonces estamos en la iglesia, pero no estamos. Estamos orando, pero estamos con el oído allá. ¿Qué pasará? Vamos a una vigilia, pero vamos a hablar y vamos a conversar y nos vamos para atrás y estamos conversando, estamos viendo otra cosa. A un final nos burlamos de Dios. Pero está el hecho de que fuimos. Entonces la voluntad agradable de Dios es aquella que Dios se agrada que lo hagamos. Como dijo Pablo, yo estoy feliz de que Cristo se predique de cualquier forma. Entonces Dios dice, por lo menos este va y está y ahí empuja. Ahí hace algo, lee la Biblia cuando el pastor le deja una tarea o hacemos algo, pero siempre estamos ahí. Estamos mejor que aquellos que se la juegan con la buena voluntad de Dios. Ya no andamos con el cigarrito en la bolsa. Y luego está la perfecta voluntad de Dios. Que la perfecta voluntad de Dios es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Sed santos, porque yo soy santo. Esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Retén lo que tienes hasta mi venida. ¿Dónde están los tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? Jóvenes, ¿ustedes no prefieren ser quemados que en el colegio ceder al grupo? ¿No prefieren ser quemados a sufrir la vergüenza de decir que son cristianos en el colegio? En la escuela, con las novias, con los novios. Ay, perdón, pero prefirieron ser quemados a ceder. Nosotros en el trabajo nos conocen como cristianos, o los vecinos dicen, ese cristianito va a la iglesia, levanta la mano y se vea lo que está haciendo. ¿Sabe qué clase de vecino es? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Qué hizo José? ¿Recuerdan la historia de José? Que dejó la ropa tirada, ya no han quitado la ropa. Y salió corriendo porque era santo. No es buscar el pecado, no es jugar con el pecado. Mire, la victoria del cristiano no es cuánto cerca pueda estar del pecado. La victoria de nosotros como cristianos es cuánto somos capaces de alejarnos del pecado.
¿Cuán lejos podemos estar? Si no tomas licor y ya superaste eso, ¿para qué te vas a meter en una cantina a demostrarle quién a qué? No, es alejarnos. Si dejaste a las mujeres, bueno, ¿para qué estar solo con una mujer en un lugar donde no estás solo? ¿No? ¿Para qué? La perfecta voluntad de Dios te da acceso al reino de los cielos. Dice que Él te dará la llave del reino de los cielos. ¿Y sabes qué hay en el reino de los cielos? ¿Sabes qué abre esa llave? La ventana de los cielos. Y se derrama bendición hasta que sobreabunde. En el reino de los cielos no falta nada. Ahí sí es cierto que Jehová es mi pastor. Cuando logremos entender la perfecta voluntad de Dios y estemos decididos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué es un sacrificio vivo? Porque lo sentimos, porque lo hacemos racionalmente, porque nos damos cuenta, porque renunciamos a lo que nos gusta, renunciamos a lo que nos atrae, renunciamos a eso que nos llama tanto la atención. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros logramos entender la perfecta voluntad de Dios, entonces vamos a hacer lo que Él quiere, lo que Él espera que hagamos. Lo que Él hace todos los días es levantarse, darnos nueva misericordia, darnos nuevo amor, darnos salud, darnos entendimiento y empezar a cambiarnos a través de la instrucción. Muchos lo llaman prueba. Yo no lo llamo prueba. Yo lo llamo edificación, yo lo llamo educación, yo lo llamo transformación. ¿Qué aprendemos en una fiesta? Nada, a reír. ¿Qué aprendemos en una situación difícil? Todo. Yo no sé, pero tenemos una característica que solo cuando estamos mal aprendemos. Solo cuando lloramos, cuando nos duele. Y por eso es que Dios usa eso. Cuando te duele, te das cuenta que no debiste confiar en alguien, aprendes a no confiar. Cuando te duele y te traicionan, aprendes que hay que hacer las cosas diferentes. Lo que pasa es que cuando la situación viene difícil, las lágrimas no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Salmo 143, 10. Así que, dice la palabra, dice Pablo, yo les ruego por la misericordia de Dios. 143, 10. Enséñame. Mire la oración del salmista. Enséñame. ¿A quién se lo dice? Miren, nosotros aquí nos ponemos de pie, nos paramos aquí, no sé cuántas veces me he parado en un púlpito. En este país y fuera de este país. Y no sé cuántas veces usted ha oído a alguien parado en el púlpito y ha recibido palabra. ¿Usted puede decirme cuántos sermones ha escuchado usted? ¿Cuántos? Más o menos, un promedio. ¿Cuántos sermones ha escuchado? ¿Y cuántos de esos sermones le enseñan a hacer la voluntad de Dios? El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. Miren, hermanos, todos hacemos lo posible por enseñarles a ustedes la voluntad de Dios, pero solo uno está calificado para que usted sea su discípulo, su alumno, y es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos enseñará y nos guiará
a toda verdad. Que lo que Él escuche en el cielo nos va a decir a nosotros. Entonces el salmista le dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire, cuando uno hace lo correcto, cuando uno hace lo recto delante de Dios, tiene que agarrarse con un montón de gente. Se le vienen un montón de situaciones, se le cierran un montón de puertas, porque de ahí mucha gente no le gusta lo correcto. Y este mundo, como decía Emilio ahora, hay mucha violencia. Está totalmente corrompido el sistema. Entonces David recurre al que le puede enseñar a hacer la voluntad de Dios. Levántese en las mañanas, a la hora del almuerzo, cuando está solito en el servicio, antes de acostarse. Dígale, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque su vida no es igual a la mía. Su pensamiento no es igual al mío. Mi familia no es igual a la suya. Por eso la voluntad de Dios para usted puede ser diferente a lo que yo pueda decirle que yo hago. No hay un modelo, no hay un cuadro donde meternos todos. Debemos aprender y Dios debe ser quien nos enseñe. Volvemos a Romanos capítulo 12 para ir cerrando. Me queda todavía como una hora, pero ya no voy a predicar más. Verso 3. 12:3. Digo pues, y yo hago estas palabras mías, las dijo Pablo, pero yo las voy a hacer mías esta noche. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué quiero decir, hermano? Llévese esta palabrita para la casa. Analícese usted en secreto con Dios. ¿Dentro de cuál de los niveles de la voluntad de Dios está? Y rétese a usted mismo. Póngase una meta, con paciencia, con confianza. Mírese en cuál nivel está. Si no, que piense de sí con cordura. ¿Recuerda que hablamos de un culto racional a Dios? Con cordura, con inteligencia, con realidad. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Repito, por favor, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya para cerrar, primera carta de Juan. Sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿de cuáles quiere ser usted?